Muy buenos días. Empezamos otra conversación en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Golrate en Latinoamérica. Y ya estamos con todos nuestros contertulios. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Buenos Hola, días. buenos días. Bien. Buen día. Y ¿hay alguien que tenga una inquietud hoy día especial con la que arranquemos la conversación? Sí, Matías, yo quería plantear dos preguntas. Ayer estuve hablando con un amigo mío que vive en Nicaragua, que tiene una empresa que exporta marisco, digamos, pescado, camarones, todas las cosas que salen del mar. Y me decía dos enunciados que yo quisiera pues, cuestionar y tal vez entender cómo se aborda desde el punto de vista de teoría de las restricciones, porque pues me parecieron como, no estoy segura que eso esté bien, esa apreciación, ¿verdad? Entonces, él decía que él no podía influir en los precios y que era como un commodity y que entonces él no podía definir los precios y los precios los daba el mercado. Entonces, pues, no sé si eso es realidad. Sé que teoría de las restricciones siempre reta esos assumptions, ¿verdad? Tan arraigados que normalmente tenemos. Y la otra es que me decía, mi restricción está en el supply. No logro conseguir suficientes proveedores que me den todo el pescado que necesito. Si yo lograra conseguir más, podría vender más. Entonces, ¿existe alguna solución en teoría de las restricciones para este tema de supply? Entonces, esas eran mis dos, Partimos con la primera o con la segunda. con la que usted quiera. Voy a partir con la segunda, que tuve yo esa conversación en Chile. Lo que pasa es que en Chile hay restricciones legales para la captura. Mm, Hay una ley de pesca, entonces ahí efectivamente no se puede capturar más de lo que está permitido por la ley. O sea, claro, no se debe capturar más de lo que está permitido. De poder se puede, pero no se debe. claro. Y eso, o sea, tuve yo un almuerzo, me invitó a almorzar un gerente de una empresa bien similar, pero no de marisco, sino que directamente pescado. Y conversamos y me dijo, yo pues estoy limitado por el suministro que hago. Y yo le dije, por ese lado no pueden hacer nada más, pero tienen un equipo humano que es su empresa, que si se les ocurre alguna otra cosa de negocio, no necesariamente tiene que ser de pescadería. Es una pesquera, no es una pescadería, es una broma. Pero no tiene por qué ser del mismo rubro, puede ser de cualquier otro rubro, porque en realidad lo que tienen es un equipo, una capacidad humana para desarrollar el negocio que quieran, pues, o no. Así fue que le dije, o no. Dijo, ajá, sí, Matías, y en es este caso, cierto. si no hay un tema de ley, que digamos no han llegado al tope de ley, la verdad es que no sé en Nicaragua si existe lo mismo, pero si no fuera un tema de regulación, ¿se puede hacer algo más o no? Pero, o sea, no se puede hacer más de lo que uno va haciendo. La, supongo que le está comprando a gente que, o sea, a otras empresas o pescadores que salen a Sí, pescar y a sí, a capturar. pescadores artesanales, digamos, sí. ¿Ok? O sea, que no hay más pescadores artesanales y ya le está comprando el 100%. O sea, No, hay un al tema de 100%. competencia, dice que tiene como el 40% de share of market. Mm. Entonces ahí evita Yo suceder. tengo una consulta Dale. que teóricamente la harías si estuvieses haciendo una consultoría más formal para mapear la realidad actual. Eh, ¿Presumiríamos que agota sus existencias todos los días completamente? Maru. ¿Cómo así? No te entendí la pregunta. Que si vende todo lo que compra.
Él dice que puedes vender todo lo que O procesa, sea, pues. hoy está vendiendo todo lo que Todo compra lo que, sí, sí, y dice que quisiera sí. comprar más. Exacto. Ya, ahí Ya. está la Y respuesta, Néstor. en el mercado, sus competidores agotan todo lo que compran. Es decir, en Nicaragua, todo el pescado, todo el marisco capturado es vendido todos los días al 100%. Pues no sé si todos los días, pero dice que sí vende todo lo que logra captar y que la competencia también, porque lo exportan a los Estados Unidos, que lógicamente es un mercado súper más grande que el local. Entonces, sí, si no hay gasto y él pudiera vender más y no hay más provisión, la solución no va por más provisión, va por aumentar los precios, porque la demanda es mayor que la oferta. Eso me Entonces, su imaginé yo y solución va me por eso. salió con el tema del commodity, que era la otra pregunta de que no podía hacer nada con los precios. Solo hay commodity cuando la demanda es menor a la oferta. Lo que pasa es que, o sea, yo aquí voy a hacer un comentario suponiendo un par de cosas que a lo mejor no son ciertas, pero esto es Nicaragua, Néstor, y digamos que no hay una libertad absoluta para comerciar como uno quiere. O sea, Pero el tema de los En- precios decía que era en los Estados Unidos, que sus clientes en los Estados Unidos eran los que seteaban el precio. Entonces no es un tema tanto ni local. no, pero eso cambia la situación actual. Es un exportador, no es para venta en Nicaragua. Si esto es Así ok. para es, así es. exportación, el mercado se acaba de extender y también, por ende, también se está extendiendo sus posibilidades de trabajar con otros, de aliarse a Bueno, terceros. Él tiene los contactos. ya, entonces ahora lo que está pasando, lo que nos está escribiendo María Eugenia es que esta persona ha intentado subir el precio y lo han amenazado con que no le compren absolutamente más y entonces él creyó esa amenaza Exacto, y no subió los precios. exacto. Sí, Tiene está un solo casado con que comprador. el precio me lo pone el mercado. Ese es su fixed mindset ahí Mm. de el precio lo pone el mercado. Yo creo que eso es cierto, que el precio lo pone el mercado es cierto. Lo que no es cierto es que el precio lo ponga un comprador. Correcto. Un comprador no es el mercado. Exacto. Se va armando tu Ahora mapa, ¿no? es una apuesta, pues, ¿cuántos compradores tiene? Porque si tiene un comprador nada más, entonces uno corre un riesgo. Si esto es como todo, uno está sujeto a una sola fuente de variabilidad y tiene más riesgo que cuando está sujeto a más fuentes de variabilidad. Pero una pregunta con que un cliente no define el precio de mercado. ¿Dónde Mm. vos como empresa ves cuál es el precio del mercado? Porque digamos que tenés, no sé, 5 clientes o algo así. ¿Cómo determinás cuál es el precio real del mercado, pues, Eso, de los otros? ¿Cómo administras una empresa así? el día que podamos contestar esa pregunta aquí, Seríamos compartimos millonarios. compartimos el Nobel. Pues eso es en la teoría económica, cuando la información es perfecta y el precio de equilibrio de competencia perfecta se alcanza, es cuando no hay renta económica, dicen los economistas. Renta económica no es que el vendedor no gana un margen, sino que no gana un margen por encima del mercado. No hay una renta económica. Pero en la práctica, afortunadamente, digamos, el mercado no es una foto, no es estático y la gente tiene creatividad y entonces ahí es donde encajamos con la segunda pregunta. Pues la segunda pregunta tenía que ver con esto de los commodities. Hay mercados donde efectivamente, cuando muy, muy primario, por ejemplo, los mercados de minerales, el oro, el cobre, o materias primas como celulosa, todas esas, todas esas cosas se transan en bolsas. Entonces, el precio sí está dado por el mercado.
O sea, y el precio siempre está acomodado por el mercado. Lo que pasa es que uno puede ir en algunas circunstancias, en este caso no es el caso mismo, ¿eh? O sea, no es que el kilo de bacalao está determinado por la bolsa de Londres. Esa cuestión no existe. Pero sí hay otros mercados donde sí. Pero entonces, ¿cómo hace uno para salirse de esto del commodity, pues así entrecomillado? Porque eso de commodity, es verdad que están esos commodities que yo acabo de decir, pero por otro lado, uno cree que tiene un commodity, pero puede cambiarlo, puede cambiar algún aspecto de su oferta, diferenciarse y subir el precio y probar y ver. ¿O no? Yo no creo que haya una forma de venderle al comprador que uno le va a subir el precio con palabras. O sea, digamos, convencerlo. Dice, a ti te conviene que yo te suba el precio. Yo creo que hay que subir el precio y le puedes echar todo el cuento del servicio y todo, y te dice, oye, pero están más caros. Sí, por supuesto que estoy más caro. Yo supongo que tú quieres el mejor producto, no, o sea, si quieres pagar mucho menos, puedes conseguir un producto de peor calidad, a lo mejor hasta alguna parte ya está podrida, quién sabe. O sea que en eso de los commodities, efectivamente, en la gran mayoría de los casos, excepto que sea un commodity efectivamente ya establecido como commodity, que está en una bolsa de intercambio. Normalmente un servicio diferenciador podría hacer alguna diferencia y uno podría subir el precio. Pero y por otro lado, eso del 40%, ¿qué significa? 40% porque no tiene 40% del mercado americano. Eso es seguro. No, no, creo que se refería al tema del supply en Sí, Nicaragua, pues de la de los compra. pescadores artesanales, Mm, ¿cuánto logro captar yo como empresa? Sí. Mm, Matías, y en general, aún no en este caso específico, ¿sí hay alguna solución de teoría de las restricciones para la restricción siendo el supply? ¿O simplemente no se puede hacer nada cuando tu restricción es supply? O sea, no se puede hacer nada en qué sentido, porque siempre se puede hacer algo. Puede Y hacer, esa es mi duda, ajá, como qué se puede no, hacer pero entonces. por lo que puede hacer, bueno, por una parte lo que dijo Néstor, uno dice, bueno, aquí hay unas restricciones que no, o sea, o soy yo o es otro, pero la oferta y la demanda van a regular el precio de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando el comprador te dice, no, imposible, no puedes subir el precio, y uno le dice, entonces no te puedo vender. El otro dice, no, pero ¿a qué precio sí me vendería? Y empezamos a ver cómo si funciona eso. Mm, hay que tener algún plan B, porque si te dicen, no, entonces no te compro, uno tiene que tener dónde vender, porque si no, o sea, Plan por B eso y digo agallas que, también. por eso es que, ¿qué cosa plan B qué? Y agallas. Ah, sí, no, sí, agallas, que las agallas provienen del conocimiento. Cuando uno, pongamos un ejemplo medio, no sé, infantil, pero muy claro. Si uno sabe que hay un tigre en una pieza contigua y le dicen tienes que ir a esa habitación, a uno le da bastante miedo abrir la puerta. Dice, es un tigre. Eh, pero si uno puede abrir una ventanita, mirar y que el tigre está dentro de una jaula dentro de la habitación y la jaula está cerrada y se ve bastante segura, tú abres la puerta con mucha más seguridad, con mucho menos miedo. O sea, lo que quiero decir es,
cuando tienen más información, ya no es tanto agallas, sino que tener estómago para poder seguir la lógica de lo que uno está deduciendo, a pesar de todo lo que te digan. Porque el comprador en este caso le puede decir, mira, no me importa lo que me digas, pero me sube 1 centavo el precio y yo no te compro. Y no volvemos a conversar nomás. Entonces son amenazas. Como dice el dicho, si uno no está dispuesto a morder, no se ponga a ladrar, ¿no? Entonces son amenazas que pueden ser un bluff. ¿Saben lo que es un bluff? ¿No es cierto? Un farol, una mentira de póker. Sí, sí, sí. O es verdad. Entonces uno sabe cuál es su posición competitiva cuando tiene más información, si tiene más compradores y conoce el precio hay que otros competidores míos le ofrecen al comprador, o a lo mejor el comprador no me quiere perder precisamente porque lo estoy vendiendo más barato que el resto. Los otros competidores míos ya lo llamaron para decirle que el próximo pedido es con 5% de incremento, por ejemplo, o 10% de incremento. Y si uno no sabe esas cosas, no sabe cómo negociar, pues. La información vale mucho, pero hay información que no hace falta espiar y obtener la información, interceptar correo electrónico o algo así, sino que uno puede deducir cosas. Y hay que conocer el mercado, puede mirar uno, incluso ya no hace falta tomarse ni siquiera el avión para ir a un supermercado de Estados Unidos para ver los precios finales. Si uno puede ver el precio del producto que uno está vendiendo, puede ver el precio al consumidor final, puede hacer algunas deducciones también. Claro, calcular el margen de la cadena y ver cuánto te está ganando vos y qué tanto se está ganando el distribuidor, digamos. Claro, o sea, como si a ellos no hay espacio, pero también hay una cosa de lógica, a menos de que en un lapso de 2 meses, tiempo tan corto, hubo, no sé qué, reestructuración de los peces en el océano. Es muy raro que ahora los precios hayan cambiado tanto. ¿Por qué querrá subir? Quiere subir los precios por la cuestión de la escasez, claro. O sea, todo esto depende también de lo que en economía se llama la elasticidad de precios. La elasticidad que consiste en que si uno varía un poquito el precio, ¿cuánto varía la cantidad demandada, ¿no es cierto?, de uno? La demanda no va a cambiar, es la cantidad demandada la que cambia. La demanda es toda la agregación de todos los demandantes. Entonces, la cantidad demandada hacia uno puede cambiar mucho o poco dependiendo de qué tan inclinada está esa curva. Y cuando es muy, muy inelástico, uno cambia un poquito el precio y pasa a cero. Cuando es muy elástico, da lo mismo lo que uno modifique, parece que sigue vendiendo, pero pues depende de muchas cosas, pero o sea, la conclusión de todo esto es que desde el punto de vista de teoría de restricciones, uno lo que hace es identificar la restricción y segundo paso es decidir cómo va a explotar esa restricción y en tercer paso subordina todo lo demás a la restricción anterior. Entonces, parte de la subordinación tiene que ver con obtener informaciones indirectas que me puedan llevar a tomar o sea, a deducir algo respecto de mi posición negociadora con el comprador. A todo esto no hay más compradores,
O sea, yo me pondría a buscar otros compradores también. ¿Cómo otros compradores? ¿Otros Otros, clientes? otros posibles clientes. Otros posibles clientes para así, Para ver el precio. claro, tanteo. Pues. Parece que no tiene mucho sentido esto porque uno dice, pero si en primer lugar tengo un problema de que no puedo entregar todo lo que vendo, ¿cómo así que voy a buscar otros compradores? Pero lo que pasa es que O que más bien mis compradores actuales me piden más, soy yo el que no les puedo abastecer. lo sé. Lo sé, lo que te dijo Néstor es, bueno, sube el precio. Sí. Y entonces si tú dices, porque aquí todo el supuesto es que si uno sube el precio no te compran nada, entonces uno se queda en cero. Y se me ocurren también pensar en qué tan, o sea, qué es lo que hace la diferencia o por qué tanta preferencia por los pescados que vienen o mariscos, digamos, o sea, seafood, ¿cierto? Sí, Que sí, vienen sí. de Nicaragua respecto de otros países, Yo de quisiera, Costa Rica o El Salvador, o no sé dónde. yo quisiera aportar un poco acá con este tema de lo que dijo Por Néstor, favor. construir sobre eso, y es que los precios generalmente son el valor que percibe el comprador. Se lo dicta, es el valor que perciben los usuarios finales o los compradores del producto. Yo sigo muy fielmente una persona aquí en Colombia que se llama David Gómez, y él escribió un libro muy chévere que se llama Bueno, Bonito y Carito. Y él dice que los empresarios siempre faltamos a valorar lo que hacemos, a ponerle un precio justo a las cosas que damos, y muchas veces eso se debe a que nosotros no somos capaces de determinar los diferenciales que tenemos versus la competencia. Entonces él dice que, por ejemplo, nosotros no conocemos bien nuestro producto y no le podemos argumentar a un cliente por qué vale más, ¿cierto? Puede ser que la persona en Nicaragua esté ayudando a muchos pescadores artesanales y por ende eso genere un valor social que la gente o un consumidor final perciba como valor, y que el precio lo pueda variar, pues haciendo a conocer que su producto vale más porque tiene un diferencial claro versus una línea pesquera que pesca en un barco industrial y pescan lo que no deben y botan lo que no les sirve. ¿Qué pasa? Entonces, creo que eso es algo que deberíamos tener en cuenta, Maru, para que le comentes a él. Me parece a mí que eso es algo que nosotros tenemos que hacer, conocernos lo que hacemos, en dónde nos diferenciamos, crear esa ventaja competitiva. ¿Cuál será la ventaja competitiva aquí? Hay que construirla, pero de esa manera agregar valor y tener un argumento para cambiar el precio. Súper valioso, Andrés. Y es cierto, esta empresa hasta financia a esos pescadores artesanales. Entonces, tiene ese componente de comunidad, como decías vos, han ido desarrollando a pequeños pescadores individuales. Yo no sé, yo lo tomaría por ahí. Tendría una Sí. palanca para construir de ahí. Yo he estado pensando también para mi actividad de emprendimiento respecto a esto del precio, y recuerdo de todas las clases de cómo se ponen los precios. Y yo he botado, o sea, tirado a la basura varios conceptos porque no me han servido mucho. Por ejemplo, el concepto de que una forma de poner el precio es mirar el costo y poner un margen adecuado. ¿Qué es un margen adecuado? Yo no tengo la menor idea. El máximo posible, entonces ya no es. Ya. Entonces, esa técnica no. Entonces, al final llegué a la siguiente conclusión. Y totalmente alineado con Andrés, porque en realidad lo que dijiste, Andrés, me disparó toda esta reflexión. O sea, yo encuentro que esto es muy simple. Primero, el precio debe ser una fracción del valor percibido por el cliente.
Ahora, cuánto es el valor percibido por el cliente, uno lo puede variar también con ciertas percepciones que uno puede generar, o, ¿no? Eso es otra historia, pero ya, primero es el precio debe ser una fracción menor que 1 que el valor percibido por el cliente, porque si no, no nos van a comprar. Y la segunda condición es que el precio debe ser similar a a las alternativas que tenga el cliente para obtener el mismo valor. Porque a lo mejor Y yo... es clave lo que dices al final, para obtener el mismo valor, Sí, no claro. para el mismo producto. Sí, para obtener el mismo valor que es el mismo producto, o sea, el mismo valor percibido. Así que esas son las dos condiciones que yo veo. Hoy día la conversación es que tenemos una escasez en el suministro, por lo tanto no podemos producir más cantidad. Si no entregan más cantidad al mismo precio, ¿cuál es el efecto negativo? Esa es otra pregunta. ¿Cuál es el efecto negativo si uno no entrega más cantidad? O sea, es gracioso porque la mayoría de las empresas estarían felices, la gran mayoría de las empresas del mundo estarían felices de decir, vendí toda la producción. O sea, ¿cuál es el problema? No Dice, hay, es que me por quieren eso, comprar más, es que me quieren comprar más. Entonces dice Néstor, subamos el precio. Dice, no, no me aceptan un precio más alto. Pero ya lo probó. Es que esa información no la conocemos. en el escenario de lo que mencionas, en el escenario de subir el precio, el test verdadero no es decirle te voy a subir el precio, ¿verdad? El test verdadero es determinar qué es lo que pasaría como rama negativa si remueve su provisión a ese comprador, ¿no? ¿Cuál es la reacción del comprador? El comprador tiene, obviamente, compromisos y debe estar tratando de atarlos con un contrato. Eso hay que llenar en el mapa adicionalmente, que otras cosas están atadas a esta venta que hacen que él no pueda aumentar el precio. O sea, contractualmente ya tiene un precio por toda la pesca del O año, sea, un precio por 3 meses. ¿Cuáles son los valores cuáles son las condiciones que están predisponiendo el valor? ¿Por qué no puede subir el precio? Una vez entendidas hay todas. que sacrificar margen nomás, ¿cierto, Néstor? Pero que no quiere, Correcto, es otra cosa. correcto, exactamente. O sea, de poder hay, la acción se puede dar. Pero el plan de implementación, es decir, armar un mapa de acciones que pueda ejecutar, requiere un análisis que no sea simplemente una conversación. Necesitas visibilizarlas para tomar en cuenta cada una de las... A ver, primero tiene situaciones externas a él que no están bajo su control y luego tiene situaciones internas de él que sí están bajo su control. Entonces las divides y empiezas a ver cuáles tienen el impacto mayor, ¿no? Haces un análisis de impacto, un business impact analysis. Con ese impacto de cada una de ellas vas a priorizar cómo puedes ejecutarlas. Y en teoría de las restricciones lo bueno es que tienes una forma de empezar a armar esto en papel y probarla primero en papel con básicamente lógica de suficiencia y necesidad, ¿no? Vas testeando, dices, algo más falta, ¿cuál sería el efecto esperado? ¿Qué ramas negativas podemos tener? ¿Cómo intervenimos en ella? Y vas dibujándole el mapa mental antes de que vaya y pruebe. O sea, obviamente en una conversación puedes decirle, ¿por qué no subes precios? No, es que los dicta el mercado, pero no hemos probado nada, todo está viviendo en su mente. Entonces, bajemos de la mente al papel, ¿Harías veamos el mapa de la realidad actual, Néstor? primero tu mapa de realidad actual para conocer un poquito más de la imagen total. Porque si no te imaginas un montón de cosas que ya no le preguntas por tu lado, él no te responde cosas que no le has preguntado y no las ofrece. Claro. Entonces tienes información insuficiente y el mercado está Ujú. basado en información insuficiente siempre. El arbitraje, la venta en este caso de mariscos, está basada en eso. O sea, no hay más compradores, no hay más vendedores, no hay más proveedores, no hay más canales, no hay más mercados. Ay, existe. Entonces, no puede ser que él sea el único con el problema de que no puede vender más, tiene que haber muchos más. Tiene que haber más proveedores, otros países. La figura está incompleta y es precisamente la imagen que él ha logrado armar en su mente en base a una historia que se está contando solito, con dos elementos.
para mí la teoría de la restricción es una de las partes más importantes de mi cambio de mentalidad, ha sido ilustrarlo, colocarlo ahí y hazte las pruebas, hazte las preguntas. ¿Esto causa siempre esto? ¿Esto basta para causarlo? ¿Necesitas algo más para provocar ese efecto? ¿Qué efecto quieres provocar? Son respuestas que logras tener en base a diagramar, ilustrar, dibujar la realidad fuera de tu mente. O sea, hay una tendencia, hablabas el otro día, Matías de Zettelkasten y está Santiago Forte con el segundo cerebro. Esta es una especie de segundo cerebro. Pasar un poco del razonamiento a un soporte gráfico, metódico, sistemático, es vital para un consultor. Entonces, lo que este pescador, este dueño de la empresa necesita es un consultor, alguien a quien Pero consultar. o sea, este es más que pescador, ese que le compra la captura de los pescadores artesanales y la vende. ¿Y cuál es el Claro. efecto negativo de no aumentar la cantidad? ¿Cuál es la ¿Vendida? amenaza? ¿Ah? ¿Vendida o Sí, o comprada? sea, O sea, porque hay un efecto en el comprador y un efecto en el vendedor, ¿no? no, pero ¿cuál es? Sí, para el vendedor que es el amigo de Amaru, ¿qué efecto negativo hay de no conseguir más pescado y seguir en el negocio tal como están, que yo asumo tiene throughput positivo, porque si no, no estaría ahí? Tiene throughput positivo, pero están perdiendo plata. Ah, no, Entonces, para ellos es como necesito vender más para poder hacer plata. no, entonces No, no, correcto, ahí debe haber algo más, ¿verdad? No, no haber no, visto sus financials ni nada, pero hay una historia que no nos han contado, porque que no está contada. sí, yo estaba asumiendo que uno compra a los pescadores artesanales, le vende al importador en Estados Unidos, el throughput es más que gasto de operación y va quedando utilidad. Entonces, si no va quedando utilidad y peor todavía, sufre más el flujo de caja, ese es otro tema que a Maru le... ¿ven? Entonces, ahora ya ahí hay una restricción que lo obliga a uno a que tiene que hacer el experimento, subir el precio. Y si subiendo el precio no vende, hay que mirar Marco, para adentro. ¿Dónde me estoy comiendo el margen, el throughput? O sea, Sí, ¿dónde está no, el no gasto de sé, está operación? no acabando, sé si es un tema de TBC o si es un tema de OI, no estoy clara todavía de dónde se están comiendo. pero lo que está claro es que está acabando él mismo cada vez más profundo si no Sí, hace bueno, un cambio. está en Sí, un, exacto, pero en un agujero y hay que dejar de cavar. es ese paradigma de no tengo supply, no puedo subir el precio, estoy amarrado, soy víctima de mí. No, Ya sabes, es esa mentalidad sí, que es más común que la que quisiéramos, creo yo. pero ya, entonces yo ya voy a decir las cosas que se me están ocurriendo. Tiene que aumentar el suministro, no necesariamente de pescado, puede ser de artesanía o de lo que tú quieras, para aumentar el portafolio de cosas que pueda uno ir a venderle a importadores en Estados Unidos, al mismo importador o a otros importadores. Entonces ya aumentamos el volumen del negocio. Espero que sí tengan throughput positivo, ¿sí? Entonces al aumentar el volumen, entonces sí aumenta el throughput total y aumenta el throughput total más que el gasto de operación. Estoy diciendo cosas que son triviales, pero por triviales que parezcan, es O sea, el estás camino. apuntando a un mejor uso de la capacidad. Evidente, eso es lo que estoy diciendo. Y preguntarse, porque en este caso sí puede haber que haya capacidad que uno dice, pero ¿qué, ¿cómo estoy utilizando mi capacidad interna? ¿Cuánta gente trabaja conmigo y qué están haciendo todo el día? Es que trabajamos mucho, si a mí no me importa si trabajan mucho o poco, pero ¿cuánto producen? Si ese es todo el tema. Y
yo creo que gran parte, y aquí sí que es importante esto que voy a decir, creo yo, de mi punto de vista, no hay que echar la culpa a la gente que tiene uno en la empresa de que sea un poco productivo. Más bien la responsabilidad de eso es del gerente, porque es el gerente el que tiene que tomar decisiones de qué va a ofrecer, dónde lo va a ofrecer, cómo lo va a ofrecer, en qué condiciones y cómo va a proveer, procurar todo lo que va a ofrecer de una manera que produzca valor y ese valor se capture y se captura a través de generar throughput. Entonces, no es que la gente sea poco productiva dentro de la empresa, sino que es que uno la puede utilizar de una manera poco productiva. Acuérdense del ejercicio PIQ. El ejercicio de PIQ, que ya lo hemos dicho otras veces, el que esté escuchando este video y dice, ¿qué es eso del ejercicio PIQ? Busque ejercicio PIQ en Google o en YouTube y lo va a encontrar. Aparece además en el libro del doctor Elijah Goldratt que se llama Síndrome del pájaro. En ese ejercicio hay una variante que a mí me gusta mucho hacer. Ayer la hice en un curso que estamos haciendo, administración de proyectos, donde llegamos a la conclusión, bueno, ayer más de la mitad me dijo que el producto más rentable era el P. Entonces yo dije, perfecto, algún voluntario que me explique por qué el P es más rentable. Yo soy el presidente de la junta directiva y me tiene que explicar, usted es gerente de producción, por qué el P es más rentable. Y me dio una explicación que a los 2 minutos hablando, le dije, espérese un momento. Lleva 2 minutos hablando y no le entiendo una palabra de lo que me está hablando. El Q tiene mayor margen de contribución, indesmentible. Es más caro, indesmentible. Absorbe menos gasto de operación porque son 50 minutos de operación versus los 60 minutos de P, indesmentible. ¿Cómo que P es más rentable? Y me da explicaciones, tenía bien la intuición, ¿no es cierto? Porque estaba viendo la utilización de la capacidad. ¿No es cierto? Y cuando tomamos la decisión de impulsar una campaña de marketing y aumentar la demanda por Q, perdimos más plata. O sea, ese es un ejemplo donde uno, como gerente, está tomando decisiones estratégicas y utiliza su capacidad mal, donde se reduce la productividad. O sea, produce menos throughput por unidad de restricción. Y la unidad de restricción, ¿qué es? El gasto de operación. O sea, es en global. Ya cuando uno va más a una línea de producción donde temporalmente tiene una restricción interna, entonces throughput por unidad de restricción sí hay que medirlo por minuto y todo eso. Pero el término productividad es global para la empresa completa. Es throughput dividido por gasto de operación. Entonces, ¿qué está utilizando uno el gasto de operación que está pagando? Y a lo mejor sí, lo que tiene es una beneficencia, porque le compra a precio sobre el mercado a los pescadores artesanales, lo cual dudo mucho, no creo que sea el caso. Porque cuando uno ha estado apretado por la caja y por todo, dice, miren, esto es lo que yo pago. Y si no le venden, dice, bueno, tengo que pagar más. Porque ahí sí la oferta y la demanda funcionan perfectamente bien. Entonces, y si además tiene 40%, el otro 60% tiene que estar a precios similares, porque si no, hay algo raro ahí, ¿cierto? ¿Y qué hará el resto del 60%, los otros exportadores de pescado? O sea, aquí quedé con más preguntas que respuestas, Maru. Pero preguntas enfocadas, como dijo Néstor. Preguntas súper enfocadas. Hay que ver cómo se está generando este negocio. Hay varias cosas que yo creo que nosotros desconocemos porque en Nicaragua.
esto sería igual, no hay que sentirse, igual que si me hablan de Argentina. Yo digo, hay 1000 cosas que yo no conozco y me van a llevar a darte puras explicaciones que a lo mejor no aplican. Matías, pero en general con este ejercicio de PIQ que a mí me fascina, y por supuesto que la primera vez que lo hice mal, malísimo, porque pues como buena solo calculé margen y ya está. Ni pensé en la capacidad, ¿verdad? Capacidad que asumí capacidad infinita y ya está. Bueno, entonces lo hice mal de entrada, ¿verdad? Pero es un ejercicio que a mí me fascinó, es como, me abrió los ojos, Dios mío, cómo toda mi vida viví engañada, ¿verdad? Yo tengo un posgrado incluso en contabilidad de costos y busy costing y you name it, ¿verdad? Todas esas cosas y Sí. qué desperdicio de tiempo y dinero, pero bueno, me sirvió para entender lo que no debo hacer. Siempre es bueno saber cosas. Sí, Pero exacto, por lo menos sacó un resultado así como $1500 o algo así, ¿o? Sí. No, No me acuerdo, eso que mil parece, doscientos, 1500, algo así. El eso que máximo, lo parece máximo tan que se podía obvio, vender. sí, Sí, parece obvio, ¿no? Pero sí. yo he hecho este ejercicio con audiencias donde me dan resultados de menos 12.000, menos 12.000. ¿Cómo? El gasto, claro, exactamente, el gasto mensual es 6.000. O sea, si uno no hace absolutamente nada, pierde Sí, tu 6.000, punto de equilibrio, ajá. menos 6.000. Ujú. Pero por alguna razón, esa persona se había puesto a comprar materia prima, seguramente, Ah, y había pagado el gasto de operación y no había vendido ni una unidad. No entendí muy bien cómo llegó a menos 12.000. Nunca les pregunto. No, porque eso, no. O sea, yo parto de otra base, parto de la base de que no me entendieron bien el ejercicio, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado algo similar las veces que he presentado esto de PIQ y digo, pues, debe ser que yo estoy fallando en algo en la forma como lo en la comunico. aplicación, sí. Porque se lo presenté a altos ejecutivos de una empresa y lo que me dijeron, pero es que eso es algo para operaciones. Y así como que parte de la Lo estrategia cual, de lo mercadeo y cual, precio no se no, pero entendió eso, porque no es un tema de operaciones nada más. pero es fantástico que uno le digan eso, pues, Manu, porque yo en ese ¿Cómo? Yo dije, no momento, entendí, no entendieron nada, o sea, no me expliqué no, bien definitivamente. bueno, tal vez eso último también, pues uno no lo dice en voz alta, que no No, claro, entendieron jamás, nada, jamás, jamás, que no jamás voy a entendieron decir. nada en el pasado tampoco. No, pero es que cuando uno hace el balance financiero, ¿no? No el balance contable, el balance contable uno tiene todos los activos en una columna y tiene todos los pasivos en otra columna, y los pasivos se dividen entre las obligaciones con monto y plazo definidos, las deudas que tiene la empresa, y lo que la empresa le dé a los dueños, que viene a ser el patrimonio. En el balance financiero es exactamente lo mismo, con la diferencia de que en vez de hacer cálculos legales, digamos, por decirlo, uno hace la estimación real para ver cuánto valen los activos, entonces uno hace el cálculo. Entonces, hago una pregunta yo. Las empresas van a cambiar su posición de patrimonio y aumentar el valor de la empresa, operando los pasivos o operando los activos. Es una gran pregunta porque hay muchísimos consultores que cuando las empresas están en problemas, los ayudan a reestructurar sus pasivos, pasando muchos de corto plazo a largo plazo, bajo el supuesto de que la empresa al operar va a ser capaz de recuperarse y llenar el agujero. ¿Ya? ¿Cierto? Y eso es lo maravilloso de Throughput Accounting, Matías, que te dice, con la inversión que vos tenés en tu empresa y los gastos que necesitas para generar ese throughput, podés generar utilidades y podés generar flujo de caja. Eso para mí es maravilloso, además que con 3 variables nada más puedes administrar todo el negocio y todo se Pero deriva de ahí. sí, yo soy bien crítico de la visión de que throughput sea accounting.
Throughput Accounting. Porque O Throughput sea, Accounting, el nombre. sí, porque el nombre conduce a una conclusión como esa, que uno tuviera que llevar la contabilidad con estas cuentas de Throughput Accounting. Bueno, ahora también Eh, sacaron lo de Throughput Economic. Su amigo, ¿verdad? Sí, por aquí tengo el librito, no lo guardé, lo Yo tengo, también lo tengo por ahí. lo tengo hasta dedicado por los autores, o sea, aquí está De verdad. pero Throughput Accounting es un conjunto de técnicas para medir impactos financieros de decisiones y poder tomar decisiones, pero no es para hacer una contabilidad, ni mucho menos. Pero volviendo a mi tema del balance financiero, la pregunta es, ¿dónde tengo más probabilidades de sacar una empresa o de hacerla crecer? ¿Operando los pasivos o operando los activos? Y cuando digo operar los pasivos, ¿qué? Reestructurar. Pues debería ser en los activos, porque si Los parece el es, negocio, o sea, si es no, obvio, porque los pasivos lo que hacen los pasivos es estar financiando activos. así es, Y los sí, activos generan valor que van a aumentar el patrimonio, ¿cierto? exacto, así debería ser. Entonces, cuando uno De le... hecho yo tengo Ya, una herramienta que se llama el balance gerencial, que es eso, sí, Capital me Employee encantó, pero versus... yo estoy, o sea, lo compré inmediatamente, pues fue lo mismo que dije yo. Sí, sí, Esto, sí, exacto, es eso tuve mismo. esta discusión en el MBA en 2003. Ya han pasado Wow. casi 20 años. Pero tenemos que cambiar el mundo. Bueno, pero entonces ahora, Maru, cuando a uno le dicen, pero eso no es solamente operaciones, y mi respuesta es, sí, lo dice como si fuera algo malo, güey. O sea, lo dice como si fuera una cuestión parcial. Pero Esto no es, solo, exacto, no pero solo es que precisamente si usted le dice operaciones solamente a la actividad de producir, yo Ujú, creo que está equivocándose con la palabra operaciones. ujú. Operaciones tienen que ver con la operación total de la empresa. ¿Qué es lo que Bueno, hace, lo que qué es lo ellos que se hace usted? referían, sí, lo que ellos se referían cuando me hicieron Y ese a comentario, como producción. eso aplica para fábrica y nosotros estamos Eso, más orientados en comercial. de acuerdo. Y entonces ahí es donde yo digo, no, pues y eso no es parte de las operaciones. Por eso es que o sea, Perdón, le ¿sabes, copié a Rey Immelman, perdona, Francisco, dale. sabes qué pienso ahí? Que si la respuesta dentro del directorio y te dice, después de una explicación del ejercicio P y Q, y te repite, ¿sabes qué? El problema es de operaciones, no entendieron la primera parte. Ujú. Es decir, ahí no entendieron el pensamiento sistémico, porque si te dicen, no, mira, esto es un problema de operaciones, lo que te queda en la duda o lo que me quedaría en la duda es, ok, tengo que volver un par de días atrás y explicar nuevamente la visión sistémica que tiene lo que nosotros proponemos, porque no es un efecto de P y Q, no afecta a operaciones, es toda operación del negocio, que incluye todo. Entonces, ahí pensaría que quedó el proceso. Es un Correcto. buen punto, sí. No, ¿Sabes qué así es. otra me queda pendiente, Maru? Es si es que yo tengo un cliente en Estados Unidos o mercados, un cliente importante en los Estados Unidos, el cual desarrollar ese canal ya es complejo y existe una oportunidad de seguir aprovechando la capacidad que este cliente me genera, porque tiene un mercado muchísimo más grande que el que yo puedo acceder, Ujú. y el commodity se genera hacia atrás en la compra de los animales. ¿Por qué no ofrezco un precio mayor? En lugar para no tener un 40%, sino pensar en tener un 50 o 60% aprovechando de que puedo pagar un valor mayor porque ya tengo desarrollada la cadena. Pero Si tiene que cobrar un precio mayor o cobrar pagar el un precio mismo. mayor a los artesanos para que este 40% De de la la oferta copia. de acopio suba a un 50% y tengo un 10% más para ofrecer. Porque ahí el gasto Pero que operativo es tú estás apostando a que el P por Q produzca un ingreso mayor, entonces. claro. Ujú. Pero yo he hecho esos cálculos. ¿Cuál es el porcentaje? Aquí hay mil preguntas. Una pregunta.
¿le va a ofrecer un precio mayor también a los que ya le estás comprando o solamente a los adicionales? Pones un precio mayor al mercado. O sea, Pero debería primero ganar más con el cliente, Correcto. o sea, subir el precio al cliente para poder pagarle más no a los necesariamente, proveedores. no necesariamente lo que estamos Pero si diciendo. estoy perdiendo plata Vamos- ahorita, No, pero vamos a hacer un ejercicio mental. Tengo mi 40% comprado a los que hoy día le estoy comprando y lo tengo completamente vendido y eso me genera throughput X. Si ahora yo ofrezco un precio mayor a pescadores artesanales adicionales, no a los que ya les estoy comprando, ya entonces un 10% más. O sea, no un 10% más, un 20% más para tener 10 puntos porcentuales, ¿cierto? 20% más de compra. Ese 20% más, yo pagué más por él, pero lo vendo al mismo precio para que mi comprador en Estados Unidos no se vuelva loco. Pero yo al aumentar el precio de compra, lo que hice fue reducir un poco el throughput de esa parte. Pero todo mi throughput original, el X, se mantiene igual. Lo único que estoy haciendo es sumar. Ahora 0,8, no sé, por el 20% adicional, no 0,8. O sea, no estoy aumentando proporcionalmente el throughput en el mismo 20%, estoy aumentando menos, 16%. Pero ese 16% me puede hacer toda la diferencia de utilidad. Entonces, la gran pregunta aquí es, número uno, ¿los pescadores artesanales actuales se van a enterar de que yo estoy pagando más caro a otros? Porque si eso es así, va a estar difícil mantenerlo en el tiempo, ¿cierto? y cómo no empezar una guerra de precios además con los competidores también. Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué razón están dispuestos a vender más barato unos que otros? Tal vez tercera pregunta. ¿No será que a mí me están vendiendo más caro que lo que venden a otros? O sea, la información nuevamente es lo que vale mucho. Pero supongo, Francisco, que ibas por ahí, porque si tú le subes el precio a todos, o sea, digamos que en vez de 40% ahora compras 50%, yo creo que sales para atrás. Ok. Eso es peor. El tema es que estoy seguro de que no compras un solo tipo de pescado, ¿no? Tiene que haber Compra un mix. compra un mix de pescados y hay algunos que la demanda que tiene que ofrecer en el exterior seguro hay una demanda y no es equitativa, es decir, no tienes un porcentaje igual para todo lo que vendes. Tienen que haber dos, probablemente que tengan una apreciación superior del mercado en el retail del cliente. O sea, que hay unidades que tienen un throughput mayor que otras. Por supuesto. Entonces, ¿a cuál vas a atacar? A quitarle ese pedazo de ese 60%, no es a toda la oferta, es a aquellos dos productos que sabes que tienes un throughput superior. Pero en todo caso, 40% ya es una burrada de participación de compra. ¿Cuánto necesitas para poder convertir ese throughput, el margen final? Porque el problema no es de throughput, sino un problema de margen, estoy suponiendo. Sí, El problema es de margen final, el margen operacional. Sí, retorno on sales. no, y no te olvides también a pesar de que esto suena como consultoría de reducción de costos, pero hay que mirar qué es lo que está haciendo uno con todo el gasto de operación que ya se está gastando. ¿Cómo es posible que uno esté produciendo pérdidas cuando está utilizando el 100% de su capacidad? Entonces, a lo mejor la respuesta es que no estoy utilizando el 100% de mi capacidad porque con el 40% que compramos todavía me sobra un montón de capacidad. O sea, la gente que tengo podría manejar mucho más negocio que eso. Entonces, más preguntas todavía. ¿Qué otras cosas pueden hacer ¿Por qué con dijo esa que el capacidad que tienen? 40% es Porque no una te... burrada? ¿Qué cosa? El 40% dijo que era una burrada. ¿Por qué? Sí, es muchísimo.
Muchísimo. Que en un solo comprador tenga el 40% de la... Es casi monopsonio, Claro. Es Por decir, que el tema del riesgo, porque Sí, sí. como por un el tema de cártel. riesgo. O sea, las fuerzas del mercado van a tratar de equilibrar eso de alguna manera, alguna vez. Una aclaración, ¿él tiene el 40% de poder de compra o tiene el 40% del 100% de venta a su cliente? Lo del 40% es de acopio, digamos, de todos los pescadores, digamos que hay O en sea, es uno Nicaragua. de los jugadores más grandes de Nicaragua en ese sentido. Sí, sí, dicen Probablemente el más que son grande. dos grandes y el resto del 20% o no sé cuánto por ciento son un montón de chiquitos. O sea, son dos players, digamos, en ese mercado. Entonces, Es no un es tema que de volumen. sus clientes tengan muchos proveedores nicaragüenses. O sea, técnicamente está peleando con el más grande, su segundo, y Así unos es. cuantos pequeños. Sí, Entonces, sí tiene un poder de apalancamiento porque su sí. otro competidor no va a poderle suplir eso de Nicaragua, pero sí podría ese cliente, supongo con esfuerzo, con tiempo, lograr cubrir ese 40% con proveedores de otros países. Provisto que se mantenga el producto, y ahí entraría lo que Eso, habló al inicio mm, Matías. ¿Cuál es el valor percibido de comprarle a este jugador del 40%? Ujú. Puede empezar testeando esas ideas, decirle, mira, me voy a y, retrasar un día, ¿cuánto te significa que me retrase un día en entregarte esa pesca? Solamente mencionarlo, ni siquiera decirle, va a fallar. Creo que voy a retrasarme un par de días. ¿Cuánto te significa eso? ¿Cuánta plata te voy a mm, hacer perder? hay que jugar con cuidado los bluffs, porque te dicen pago por ver y saliste con par de 12 cuando el otro tiene un trío de ases. No, hay que tener No, cuidado. yo me estoy imaginando un escenario de conversación basada en un supuesto clave, que es, yo tengo un compromiso de entregarte mercadería de manera planificada. Cada tanto te debo enviar para que tú cada tanto empieces la distribución. Pero no, ya, a lo Ese es el primer mejor, supuesto. a lo mejor la respuesta, Néstor, es: yo no te voy a decir lo que tú me estás preguntando, pero sí te voy a decir lo que te significa a ti según nuestro contrato. Por cada día de atraso tú tienes una multa. Pero eso no necesitarías siquiera preguntarlo porque Ya revisarías tu lo sé, contrato. pero hasta ahí llega la conversación. Dice, sí, pero es que yo quiero saber cuánto pierdes tú si yo no te entrego. Sigue No, no, preguntando, pero yo no te voy a contestar eso. está bien. Es precisamente el ejercicio que creo que None of your necesitamos. business. Te van a decir. Claro. No, pero ¿sabes lo que me quedé pensando? Es qué es lo que protege al importador en Estados Unidos y que los dos compradores grandes, o sea, los dos proveedores grandes de Nicaragua no armen un cártel, un oligopolio, y se pongan de acuerdo y suban los precios. Y es precisamente que haya otros proveedores de mariscos de otros países y que sean sustitutos y allá ustedes hagan lo que quieran. Vayan a venderle a los hawaianos si quieren, porque nosotros no. Oye, ha estado entretenido hoy, más preguntas que respuestas, pero se nos acabó el tiempo. Les deseo una excelente semana y nos veremos el próximo jueves. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, cuídense. Un día.